Hola, ¿qué tal? Yo soy Enrique Cid y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en el cual vamos a compartir con ustedes la visión, la perspectiva de nuestro invitado el día de hoy acerca de temas muy importantes como son el ahorro, la planeación financiera, la administración de riesgos y mucho más. Así que recibamos por favor el día de hoy a mi querido Alex López. Bienvenido. Muchas gracias, Quique. Bienvenido, contador público y especialista en finanzas personales, que el día de hoy nos viene a ilustrar con todo su conocimiento y la perspectiva que tiene de estos temas tan importantes que manejamos pues en el día a día, aunque no querramos. Y bueno, Alex, platícame, ¿cómo te va? Bien. ¿Qué es lo que estás haciendo actualmente? Cuéntanos. Ayudándole a la gente a que se cultive, que se eduque de manera financiera. Creo que es algo muy importante en nuestro país. Creo que es algo por lo que debemos de trabajar, no solamente nosotros, sino inclusive la legislación, el gobierno, el sistema de educación en México. Qué bueno que tocas el tema porque ya ves que cuando te invité, mi principal motivador es que nos des tu punto de vista como contador público. Claro. Y como especialista en todos estos temas del temido SAT y todo esto, porque se vuelve también un beneficio, ¿no? Cuando estamos asesorando personas. Claro. Es decir, conocer la ley lo suficiente te vuelve, digamos que te pone el poder de tu lado, ¿no? Te puede poner en una situación en la que puedas decidir qué o qué hacer según lo que dice la ley. Incluso por eso yo creo que es muy importante que contemos siempre en nuestro equipo de trabajo con un contador, porque no solamente se trata de hacer declaraciones anuales, es hacer una estrategia que te convierta en, si eres empresario, pues en un mejor empresario. Si eres un empleado, pues que sepas cuáles son tus beneficios, o en este caso tus derechos y obligaciones en materia fiscal. Entonces, por eso creo que contar contigo y tu presencia el día de hoy va a ser súper enriquecedor, porque la perspectiva que nos puedes dar pues va a ser algo pues muy claro. Claro. Sí, algo muy importante, ahorita que tocas el tema de los impuestos, de la contabilidad, creo que, y volviendo al tema de la educación en México, nos hace falta que nos enseñen más este tipo de cosas. En la escuela, si tú sabes, si tú te acuerdas, nos enseñan de álgebra, de cálculo, de matemáticas, de sacar la raíz cuadrada, pero nadie te enseña cómo hacer una factura, cómo calcular tus impuestos, cuáles son tus obligaciones fiscales. No te enseñan de inversiones, no te enseñan de inflación, y creo que es uno de los aspectos importantes para el crecimiento de un país. Si tú te fijas, los países desarrollados, su educación va más hacia ese sentido, ¿no? Hacia el tema de las inversiones, al tema de las obligaciones fiscales, a todo este tema que desgraciadamente en México, por alguna razón, pues no se nos enseña desde jóvenes. Tener como una perspectiva más clara desde una temprana edad, ¿no? De cómo puede ser la administración financiera, una cultura que esté bien encaminada hacia el lugar que tú quieras llegar. Yo creo que como economía emergente, por no decir país tercermundista, también hay una mentalidad donde la mayoría de las personas en su momento habían pensado, digo en su momento porque creo que el día de hoy ya está existiendo un despertar en el cual ahora está como de moda el emprendedurismo, ¿no? Pero si nos vamos un poquito más atrás, encontramos también que era como el ideal de estas familias de clase media, media alta, que pertenecieras a un corporativo, que fueras ahí un alto directivo, un supervisor y que fueras escalando, haciendo carrera en estas empresas en las cuales tu figura ante el SAT era como un empleado, ¿no? Que técnicamente sería sueldos y salarios, sí, ¿correcto? Sí. Entonces, bueno, ahí ya era como, olvídate porque la empresa hace todo por ti y tú felizmente vas, trabajas, cobras y listo. Exactamente. Lo que pasa es que antes sí te convenía trabajar para una empresa durante 30, 40 años. ¿Por qué? Porque al finalizar este periodo tú ibas a tener, por ejemplo, una buena pensión, que es lo que pasa ahorita en México con la Ley 73. Las personas que cotizaron antes del 97 ahorita tienen la posibilidad de pensionarse con montos de 50,000, 60,000 pesos. Quiere decir la persona que empezó a trabajar antes del 73. Antes del 97. Se le llama Ley 73 porque inició en el 73, pero abarca del 73 a 1997. Para ser exactos, el 1 de julio se cambió la ley de pensiones en México y en todo el mundo, en esas fechas más o menos. No es una situación de México nada más. ¿Por qué se cambió este sistema de pensiones? Por el crecimiento o por la disminución de los hijos en cada familia. Antes
La gente tenía 5, 6 hijos, 8 hijos. Entonces había mucha gente trabajando y la gente que se pensionaba era menor. Entonces con esto se podían pagar buenas pensiones por toda esta gente que trabajaba. Sí, había una masa impresionante de gente de trabajadores en su momento, ¿no? Que soportaba los retiros. Entonces se hizo un estudio a nivel mundial donde este factor o que esta situación iba cambiando. La gente iba teniendo menos número de hijos. Entonces, al tener menos número de hijos, ¿quién iba a pagar las pensiones de las personas que estuvieran pensionándose si esto seguía? Entonces se hizo este análisis a nivel mundial en Europa, en Estados Unidos, en América Latina se hizo el cambio. ¿Por qué? Porque iba a ser insostenible si se seguía con la ley anterior de pensiones. Entonces se hizo este cambio. ¿Por qué? Porque iba a haber menos gente trabajando, iba a haber más gente pensionándose. Entonces se hizo este cambio y a partir de ahí lo que hicieron los gobiernos es darle ahora la obligación o la responsabilidad a cada persona de que genere su propia pensión. Esto mucha gente todavía no se ha dado cuenta. Mucha gente de nuestra edad o más chicos no lo saben y no se están preparando para el retiro. Mucha gente ya lo sabe y ya se está comenzando a preparar, pero este fue el cambio que ha generado que cada persona en la actualidad tenga que hacerse responsable de su pensión. Y es que el ejemplo es muy claro, ¿no? Pensando en la generación anterior, quizá nuestros padres o los abuelos que gozaban de este beneficio de, sí, su jubilación o su pensión, y que dices que están recibiendo mensualidades de 50,000 pesos, que al día de hoy para una persona de la tercera edad yo creo que es bastante buen monto para vivir bien, pero exacto, que ya las nuevas generaciones no vamos a contar con un instrumento paternalista, ¿no? Por parte del gobierno, y como dices, también entender el contexto, que no solamente como el malo del gobierno mexicano, sino esto fue como una situación global. ¿Toda pasó como que en los mismos años o ha ido cambiando? Sí, en los mismos años. Por ejemplo, la ley del IMSS cambió en el 97. En Europa hubo cambios desde el 93, en el 2000. Entonces, más o menos en esas épocas se dieron los cambios. Aquí en México tenemos el IMSS y tenemos el ISSSTE. El IMSS dio el cambio en el 2000, en 1997, perdón, y el ISSSTE en el 2007. 10 años después. 10 años después. Pero, pues bueno, en todo el mundo en esos lapsos hubo este cambio generacional, este cambio en la ley de pensiones. Y en base a lo que comentabas, por esta razón antes sí era bueno que una persona tuviera sus estudios, que buscara un trabajo fijo. ¿Para qué? Para después tener alguna pensión. Ahorita ya no es la misma situación. Ya no estamos en la era industrial, que antes pues el tener un trabajo también te ayudaba a que crecieras económicamente. Ahora estamos en una época digital con reglas diferentes, con sistemas de pensiones diferentes y tenemos que adaptarnos a las reglas de ahora. Pero si tú te fijas, se siguen escuchando las mismas recomendaciones. Tienes que estudiar para después ir a trabajar, buscar una empresa y de ahí vas a crecer económicamente, cuando a veces sí funciona, pero en la mayoría de los casos ya no está funcionando de esa manera. Que podría parecer este principio de la liga que se estira, ¿no? En donde digamos que la parte adelante de la liga es lo que estamos viviendo el día de hoy, esta evolución, la era digital, el emprendedurismo que se está alejando cada vez más de cómo nos educaron, cómo te decían tienes que estudiar, tienes que hacer esto y ciertos pasos. En algún momento tendría que estirarse lo suficiente para que este sistema educativo cambie y que, bueno, ya también el día de hoy lo vemos en algunas escuelas liberales, no quiero tomar el término en lo político, pero donde empiezan a meter materias de administración financiera, ¿no? O finanzas para la vida, diferentes asignaturas que van preparando a los niños a pensar en qué tengo o cómo tengo que distribuir mi dinero. Entonces, si empezaste a trabajar después de 1997, el gobierno ya te dijo, tú eres responsable de construir tu pensión, ¿no? Así es. Para empezar. Te pongo las Afores. ¿Cómo entran acá en el juego? Las Afores, pues mira, voy a ser muy crudo y muy directo, pero las Afores fueron creadas para la gente que no sabe de inversiones y no le interesa el tema de las inversiones y de la educación financiera. Es para la gente que no se mete más allá, que no sabe. Entonces el gobierno dice, creó este Afore donde aquí vas a estar ahorrando para en su momento darte algo de pensión. La verdad van a ser montos muy bajos. Estamos hablando que en promedio una persona va a recibir, si no se prepara,
entre 3,000 y 8,000 pesos mensuales. De hoy. Entonces, pues tú dime si una persona con esa cantidad va a poder dejar de trabajar y mantener su calidad de vida, porque el fin de la pensión es que tú dejes de trabajar, recibas una mensualidad, pero eso te permita mantener tu calidad de vida. Entonces, ante esta situación ya no lo vas a poder hacer. Entonces, por eso se dice que las personas ya no van a recibir una pensión, porque al final de cuentas, ese monto que te van a dar no va a cubrir la finalidad, que es mantener tu calidad de vida, recibir un monto y dejar de trabajar. Exacto, sí, como dices, si son entre 3 y 8,000 pesos de hoy, ahora proyéctalos al tiempo que sea, pues te va a alcanzar para menos cosas, ¿no? Y más ahora que traemos todo este tema de la inflación altísima, que tampoco es solamente en México, sino a nivel global, pero que sí nos pone en una realidad donde tienes que pensar, ok, si vamos a verlo en el cortito, en la inmediatez. Hoy te vas a preocupar de qué vas a hacer el día de hoy, ¿no? O sea, cuál es tu agenda, qué compromisos tienes, qué vas a comer, qué vas a cenar, si te reúnes con algún cliente, si tienes compromisos de trabajo, pero extrapolar esto o aventarlo hacia el futuro, en donde dices, bueno, ¿y qué voy a seguir los siguientes 5 años? ¿Cuáles son mis metas de 5, 10, 15, 20 años? Porque como comentamos en las asesorías, ¿no? O sea, el tiempo es algo que no puedes detener, no nada más está aquí en tu reloj que lo puedes ver. Lo puedes experimentar y puedes estar consciente de lo que, al menos hasta el día de hoy, si haces una mirada hacia el pasado, te das cuenta de lo que hiciste o dejaste de hacer para que hoy estés de alguna forma, ¿no? Claro. Entonces, este movimiento que podríamos comenzar a hacer de conciencia en las personas, de decir, oye, ya te diste cuenta que eres tú el responsable de lo que va a ocurrir, o sea, que no esto de papá gobierno va a venir y me va a resolver, voy a vivir una pensión increíble, pues no existe, ¿no? Entonces, un Afore sí me pareció un poco crudo, que es para aquellos que no quieren, lo quiero entender como quienes no se quieren meter en más, porque Así también es. tienen la oportunidad de hacer aportaciones voluntarias y tienen cierto rendimiento, pero también sin olvidar que al ser un instrumento tan conservador, pues tampoco vas a poder esperanzarte, ¿no? En que vas a poder crear ahí un rendimiento interesante o algo que realmente garantice, como dices, el nivel de vida que quieres tener. Sí, es muy crudo, pero al final de cuentas así es. Hay gente que aporta a la Afore, hace aportaciones a la Afore. Hay mejores opciones. Obviamente, de que guardes tu dinero en el colchón, de que lo guardes en alcancía o de que no ahorres, pues sí es mejor que aportes a la Afore. Al final de cuentas ahí te van a dar un rendimiento que en promedio en los últimos 10 años te ha dado un 6%. Entonces, de no ahorrar o ahorrarlo debajo del colchón, está bien la Afore. Pero si ya quieres hacer crecer tu dinero, si quieres tener un poquito más de crecimiento, hay mejores opciones que la Afore, pero para eso necesitas aprender dónde invertir. Y si no quieres aprender, pues bueno, acercarte con un asesor para que te diga cuál es el siguiente paso, dónde lo puedo hacer. Mucha gente también me dice, oye, ¿y cuál es la mejor inversión? Pues depende. Depende para qué lo quieras, en cuánto tiempo quieras tu dinero, cuánto quieras ahorrar o invertir. No sé si el día de mañana te vas a casar o piensas comprar una casa. Entonces necesitamos ver tu perfil para yo poderte decir, ¿sabes qué? Para ti tu mejor inversión es esto. ¿Cuánto quieres invertir? Si tienes 10,000, si tienes 1,000,000 de pesos, si tienes 300,000. Depende de tu perfil, pues están las opciones que se te pueden ofrecer. Hay más de 5,000 opciones de inversión en el mercado, desde Afores, Sofipos, ETFs, acciones, etcétera. Entonces depende de cada persona qué es lo que quiera, pues se le puede recomendar cuál es la opción que le funciona. Por eso crees en la importancia de cuando tenemos enfrente a un asesor que tiene la disponibilidad de tiempo de decirte, a ver, vamos a partir de aquí, conocer cuál es tu situación actual, lo que estás tratando de lograr y entendiendo el momento de la vida que tienes, poderte hacer las mejores recomendaciones, ¿no? Es correcto. Entonces, para construir un mejor futuro, necesitamos saber de dónde parte la persona que estás asesorando. Así Pero, es. ¿cómo sorteamos, por ejemplo, tú como especialista en finanzas, esto de, oye, háblale a Alex porque él me ayudó? Y de repente le marcas y, no, gracias, no quiero. ¿Cómo podríamos llegar o transformar el mensaje para que ellos entiendan, oye,
Quiero hacer algo que es un bien para ti. Claro. Pues mira, al final de cuentas, el tema del dinero es muy parecido al tema de la nutrición, por ejemplo. Bien o mal, la gente sabe qué es lo que quiere, qué es lo que tiene que comer, qué es lo que tiene que hacer, qué le hace bien, qué le hace mal. El tema del dinero es igual. Al final de cuentas, la gente sí tiene la noción de que le va a ayudar a ahorrar o le va a ayudar a invertir. Aquí el tema es la fuerza de voluntad para poder hacer las cosas. Lo mismo pasa con la dieta, lo mismo pasa con el gym, y surge también los mismos efectos de que la gente quiere las cosas para hoy, de manera inmediata. Mucha gente que se inscribe al gym, en un mes ya quiere estar bien trabado, ¿no? Y en el dinero pasa algo similar. Hay gente, no toda, pero quiere en un mes ya tener buenas ganancias. Esto de las inversiones, esto de la dieta, del gimnasio, es una disciplina que te va a dar resultados en el mediano y largo plazo. No te va a dar resultados la siguiente semana, dentro de 15 días. Depende también en el tema de las inversiones, pues cuánto capital tengas. Si tienes mucho capital, pues bueno, vas a tener rendimientos o crecimiento más rápido que una persona que no tiene. Y es que es el momento en donde estás, ¿no? O sea, oye, me siento contigo a revisar en qué momento estás. Pues yo ya tengo cierto capital que generé por X o Y ahora sí lo quiero potencializar. O lo quiero proteger, o qué quiero hacer. O sabes que yo nunca había ahorrado en mi vida, entonces también tenemos una posibilidad de poder orientar y decir, bueno, ¿cómo creamos este hábito, no? Porque a veces lo único que te tienes que enfocar es de crear el hábito. Después dicen que si tú creas un hábito, el hábito te va a crear a ti, ¿no? En este ejemplo que se puede parecer a la nutrición, al gym, pues tenemos ahí a un nutriólogo, tenemos ahí a un entrenador. Entonces, un asesor en materia financiera crece en cuanto a la importancia de decir, necesitas a alguien que te pueda mirar a los ojos y decirte, tú estás aquí y para llegar acá nos va a tomar esto, ¿no? Así es. Como ahora que hemos visto que los mercados van bajando y hay muchas personas que se encuentran en una preocupación extrema de qué es lo que va a pasar con su dinero y corren el riesgo de volverse locos y sacarlo, ¿no? Y entonces ahí sí capitalizar una pérdida en la cual se puede convertir en una de las peores experiencias de su vida haber confiado, a lo mejor, no sé si solamente en una empresa porque leyó en internet y quiso ir, sí, o en una persona que no le dio una asesoría en estos momentos críticos. Claro. Porque es como los juegos, o como cuando vas a Las Vegas, ¿no? Que dices, bueno, si ahorita tu fichita, por poner el ejemplo, vale 100,000, espérate a que valga 200, pero no te vayas cuando vale 10. Así es. Sí, es precisamente uno de los temas. La gente se desespera, ¿no? Este tema de las inversiones es mucho de paciencia, es mucho de fuerza de voluntad. Una persona, como tú lo comentas, si tiene una inversión y ve el día de hoy que su inversión está perdiendo un 10, un 20%, mucha gente por desconocimiento se va a asustar y va a sacar o va a querer sacar su inversión. Y ahí es cuando vas a capitalizar la pérdida. A mí hay gente que me ha hablado y me dice, oye, pues estoy perdiendo un 10, 15% de lo que tengo en mi patrimonio, en mi ahorro, pues lo voy a sacar. Yo lo que les digo es, ¿a cuántos años hiciste tu inversión? ¿La hiciste para hoy? ¿O la hiciste para dentro de 5 años o de 10 años? No, que la hice para dentro de 10 años. ¿Ya pasaron esos 10 años? No, pues no. Entonces, no te preocupes. Al final de cuentas, tu inversión está para 10 años. Y el mercado así funciona, es cíclico. Ahorita estamos en una época de crisis donde hay minusvalías, pero no va a ser la primer crisis ni va a ser la última. Y el tema de la guerra, por ejemplo, que es lo que está afectando también al tema de las minusvalías, no va a ser la primera guerra o conflicto que hay, por ejemplo, ahorita el que tenemos de Rusia con Ucrania, no va a ser el primero, no es el primero ni va a ser el último. Entonces es importante que la gente cuando va a invertir, pues le expliquen esta situación. Volvemos al tema de la educación financiera. Una persona que sabe precisamente este tipo de cosas, que su inversión es a largo plazo, no va a tener ningún miedo, no va a tener ninguna incertidumbre porque sabe cómo funcionan los mercados y porque tiene su finalidad o su meta en el largo plazo, no al día de hoy. Exacto. Y también la especialización. Por ejemplo, dices la educación financiera, en donde estaba pensando, ¿hacia dónde va la carrera de un asesor? ¿No? O sea, ¿se va a terminar? ¿Los robots se van a convertir en los nuevos asesores?
Pero es como decir, los médicos, o sea, a pesar de que ya está muy avanzada la tecnología para hacer una microcirugía, sí, hay una persona que lo opera y que es especialista. Entonces, la especialización en yo hago una asesoría para ti en materia de inversiones, para este fin, se vuelve todavía más importante. Oye, yo voy a hacerte una asesoría enfocada en tu retiro. Vamos a pensar en qué va a ocurrir para ti en esa etapa de la vida. Entonces van a pasar tantos años, faltando 10, 15, 20 años, donde estos ciclos que mencionas, ciclos económicos, porque si volteamos atrás, o sea, ¿cuántas guerras no hemos vivido, no? Claro. O sea, guerras han habido, se vuelve a calmar la onda, vuelven a pelearse, sí, y pareciera a veces que estuviera todo como... En algún momento en otra charla de sobremesa comentábamos, ¿no? Que si estuviera ya orquestado de cierta manera... Pero bueno, no, esto no es teorías conspiranoicas. Pero pues si vemos estos ciclos, o sea, van siempre arriba, abajo, pero lo que se mantiene es una constante de recuperación. Claro. Entonces, si pudiéramos compartir un mensaje en estos momentos, creo que sería la paciencia, hay que aguantar, porque se va a recuperar, ¿no? El mercado. Claro, es paciencia, es educación, es cultura financiera. Te platico, yo en el 2015 trabajé para coreanos en Monterrey, eran proveedores de Kia, se abrió una planta de Kia allá en Monterrey en esos años, y una vez el director se acerca y me dice, oye Alex, me llama mucho la atención que ustedes los mexicanos, todo lo que ganan se lo gastan, y no obstante que se gastan todo, piden prestado para seguir gastando. Dice, a nosotros nos llama la atención porque en Corea nos enseñan desde la primaria, secundaria, que una parte de lo que ganamos la tenemos que ahorrar para el largo plazo. A ustedes el concepto que les enseñaron del dinero es que el dinero es para gastarse. A nosotros el concepto que nos enseñan del dinero es que el dinero sirve para generar más dinero. Entonces siento que desde ahí ya hay una diferencia. Los paradigmas con los que hemos crecido, las frases que hemos escuchado de nuestros padres, de nuestros abuelos, no malintencionados, pero al final de cuentas las hemos escuchado. El garantízamelos de vida. Cuando tú les dices, ¿sabes qué? Vas a invertir a largo plazo. Uy, garantízamelos de vida. No, yo no creo llegar a los 60 años. No, yo a los 60 años yo voy a seguir trabajando. Sí, tú vas a querer trabajar a los 60 años. Aquí el tema es que no vas a tener las oportunidades a los 60 años. Claro. Un patrón va a querer contratar a una persona más joven y además no vas a tener la energía para seguir trabajando. Y esto no lo digo yo. Esto lo dicen las personas que yo asesoro porque me llegan bastantes personas a los 60 años. Oye, quiero una pensión. La otra vez una persona. Oye, quiero ver lo de mi pensión. Ah, perfecto. ¿Cuándo cotizaste en el IMSS? No, nunca coticé porque fui empresario. Ah, bueno, entonces una pensión es para los trabajadores. Pero bueno, tienes, me imagino, dinero ahorrado. No, nunca ahorré. Todo lo que gané me lo gasté en viajes, en ropa para mis hijos. Nos íbamos a Estados Unidos a las outlets. Nos gastábamos en eso el dinero, en comida. Y pues nunca ahorré porque ahí está otro tema. La gente que le va bien piensa que toda la vida le va a ir bien. Entonces ahí está otro tema. Esta persona al final de cuentas, pues lo que hizo fue pues seguir trabajando. Yo le dije, bueno, ¿perdiste tu negocio o por qué te quieres pensionar? No, sigo con mi negocio. Aquí el tema es que ya no tengo energía para ir a abrirlo todos los días. Sí. Entonces, mucha gente se confía, emprendedores jóvenes de hoy, yo tengo mi negocio y me está yendo súper bien y creen que les va a ir bien toda la vida, perdón, o que va a llegar una etapa donde no van a perder, donde van a perder esta energía, porque es algo natural. Al final de cuentas, conforme pase el tiempo, va a ir bajando nuestra energía. Y yo quiero acotar ahí algo muy, muy importante que es en el mismo ejemplo de tu asesorado, ¿no? Oye, tengo mi negocio, pero ya no tengo energía. O sea, tenemos que plantearnos un escenario donde si vamos a seguir trabajando, que sea por gusto. Claro. ¿No? O sea, porque te gusta y ese mismo gusto alimenta la energía para que vayas y abras tu negocio en dado caso. Y no sea enteramente un punto de necesidad. En el cual tú dices, bueno, vamos a administrar el riesgo en el cual si mi negocio por X o Y no funciona, ¿a dónde volteo a ver, no? Como dices, él si no cotizó, no ahorró y lo quiere empezar a ver ahorita, no sé cuántos años tenga, pero bueno, pues quizá va a necesitar ahorrar una cantidad muchísimo más grande que una persona que está empezando a trabajar el día de hoy, ya sea en su negocio propio o como empleado. Por eso el tiempo, lo mencionábamos también hace poco, es nuestro mejor aliado para generar una estrategia
donde con poco, con mucho tiempo por delante, podemos lograr algo más interesante. Sí, en temas de finanzas hay dos factores muy importantes. Uno es el tiempo y el otro es el capital. Cuando tú tienes poco capital, pero tienes bastante tiempo por delante, una persona de 30, 35 años que ahorita empieza a ahorrar o invertir, pues bueno, tiene bastante tiempo por delante, no necesita ahorrar cantidades exageradas porque tiene ese tiempo, ¿no? Una persona de a los 55 años que quiere ahorrar para su pensión, para su jubilación, pues ya no tiene tiempo, entonces va a requerir mucho capital para poder generar una pensión. Entonces, pues tenemos que emplear, si somos jóvenes, pues aprovechar que tenemos bastante tiempo por delante para no tener que estar ahorrando e invirtiendo cantidades exageradas. Claro, sí. Y volviendo a tu ejemplo de los coreanos, ahorita estaba recordando también un punto de un libro que se llama La psicología del dinero, donde te habla de cómo el entorno puede afectar el comportamiento de las personas, ¿no? Porque puede haber dos personas igual de inteligentes, pero que se comportan de manera distinta. Claro. Entonces, por ejemplo, la situación social en Corea me queda claro que es diferente a la que se vive en México. Los hábitos van a ser diferentes, la educación van a ser diferentes. Claro. Pero si podemos extraer de aquí 3 puntos muy importantes, podemos ayudar a las personas a que piensen cómo administrarse mejor. Uno de estos puntos precisamente es el entorno o el contexto, del cual no podemos cambiarlo, ¿estás de acuerdo? O sea, nosotros no podemos cambiar cómo es la economía en México, por nuestra parte, ¿no? Sí. Otras partes que probablemente mucha gente no puede controlar al 100% es su ingreso. Porque ya tienen un ritmo, ya tienen un nivel de vida, yo ya trabajo de esto, mi negocio es de esto, ya tienen como un rango de cuál es su ingreso. Sí. Y la única cosa que está 100% en las manos de las personas es el gasto. Entonces, cuando nos sentamos con las personas a hablar de estos 3 puntos, y hay mucha gente que dice, no, es que yo no puedo ahorrar o nunca he logrado ahorrar. Bueno, ¿por qué? Si controlas tu gasto, vas a darte cuenta cómo sí puedes, ¿no? Ahí están muchísimos conceptos en torno a esto de que tú puedes, con una administración adecuada, ir aislando cierto dinero para que ese dinero lo emplees a lo mejor en una estrategia para futuro. O las personas que más a corto plazo o a lo más inmediato piensan, oye, es que quiero ahorrar tanto dinero para comprarme tal coche, pues eso hacen, ¿no? Sí. Empiezan a separar de su ciclo natural de gastos cierto dinero para que entonces lo tengan y vayan y a lo mejor den un enganche y luego se pasen al lado de la deuda, ¿no? Sí, pero bueno, lograron una de sus metas. Entonces, como asesores, el tener la claridad de cómo estás ahorita, vuelvo al punto, en dónde estás parado el día de hoy, nos va a ayudar a que podamos, nos va a ayudar a ayudar, como dicen, ayúdame a ayudarte, nos va a ayudar a procurar que las personas puedan, de la mano de una asesoría, conseguir un plan a mediano y largo plazo, ¿no? Claro. Y otro punto que me gustaría que me comentes, Alex, ¿cuáles son los beneficios en materia fiscal que el generar un ahorro a largo plazo con el fin de retiro puede ser todavía como un incentivo adicional? Ese es otro tema muy bueno. La gente obviamente está buscando siempre cómo pagar menos impuestos, ¿no? Siempre en una asesoría vas a una empresa con una persona física, moral, y siempre la primera pregunta que te hagan es, quiero optimizar el tema de los impuestos. Pues bueno, uno de los productos o herramientas para optimizar este tema del pago de impuestos precisamente es que ahorres para tu retiro. El ahorro para tu retiro tiene algunos beneficios fiscales. Uno de ellos es la deducción. ¿Qué es la deducción? Si tú tienes una empresa, si tú das servicios independientes, profesionales, tú puedes deducir este ahorro. Este ahorro, al final de cuentas, es la única deducción que no es un gasto. Tú puedes deducir la renta de tu oficina, puedes deducir la papelería, la luz, el teléfono, los sueldos, los puedes deducir. Pero son gastos, al final de cuentas, erogaste en ese concepto, pero ya no va a regresar tu dinero más que en una venta, ¿no? Acá, a diferencia del ahorro, es algo que vas a recibir en el futuro y aparte lo vas a deducir. Ahora, ¿para qué te sirve una deducción de este tema del ahorro? Pues para bajar tu base de impuestos, si eres empresario, por ejemplo. Pero a las personas que más he visto les funciona es a los empleados. ¿Por qué? Tú dime un empleado qué puede deducir. Muy poco, ¿no? Es gastos médicos, puedes deducir gastos médicos, hospitalarios,
A ver, como examen, ¿no? El otro que puedes deducir van a ser también los gastos educativos hasta nivel bachillerato y el plan personal de retiro. ¿No se me va alguno? Sí. Esos básicamente son los más comunes. El empleado está cautivo. Un empleado nada más tiene ese tipo de deducciones. No puede deducir la gasolina, no puede deducir su ropa, etcétera. Gastos de viaje, pues no puede deducir. Aquí tiene una ventana para poder deducir y que le devuelvan impuestos. ¿Cómo funciona el pago de impuestos para un empleado, por ejemplo? Tú ganas 20,000 pesos, te retienen una parte de impuestos, tu patrón lo declara al SAT o lo entrega al SAT y a ti te entregan 17,000 en lugar de los 20, ¿no? Hay una retención de 3,000 pesos. Tú pagas en el año o te retiene tu patrón 36,000 pesos y listo. Sí pagamos todos impuestos, aunque algunos empleados no se den cuenta, pero al final por su trabajo está pagando impuestos. ¿En qué te ayuda este ahorro? Tú ahorras 2,000 pesos al mes, 24,000 pesos en el año, tú puedes deducir 24,000 pesos. Entonces tú presentas tu declaración anual en abril, tuve estos ingresos, mi patrón me retuvo esta cantidad de impuestos, pero yo tengo estas deducciones, te sale una cantidad a favor. Entonces al final, cada año que tú estés presentando tu declaración anual, te van a hacer una devolución de impuestos. Entonces de esta manera puedes beneficiarte también en el ahorro. Exacto, porque entonces puedes tomar esta devolución del SAT y reinvertirla, ¿no? La puedes volver a poner en el fondo de ahorro y empezarlo a multiplicar todavía más. Exactamente, lo puedes reinvertir o puedes reinvertir el 50%, el 70%, el 80%, el 20%. Ya depende de la disciplina financiera de cada persona, ¿no? Pero ya está en tus manos decidir, porque si no lo haces de esta manera, de todas maneras el impuesto lo estás pagando, no solamente con tus percepciones, sino con todos los productos y servicios que compras. Y al deducir poco, pues digamos que ya te quedaste fuera de esa posibilidad, ¿no? Entonces lo interesante es que puedas optar por una estrategia donde mientras estás ahorrando para tu retiro, así es, año con año también te puedas beneficiar. Exactamente. Te regresan dinero y ya tú decides, ahora sí, ¿qué hacer? Con todo el poder de decir, yo puedo decidir con esta lana si otra parte la vuelvo a ahorrar o esta lana me la gasto en un viajecito en Semana Santa, ¿no? Así es. Entonces, pues, ¿quién se puede beneficiar de este ahorro? Empleados, personas físicas con actividad empresarial, personas físicas con actividad profesional. Hay otro beneficio también para la gente que abre estos planes de ahorro. Si tú bien sabes, el SAT nos cobra impuestos de cualquier ingreso o utilidad que tengamos. El SAT, al ver la importancia de estos planes para el retiro, tiene un beneficio en el cual te dice, si tú abres un plan para el retiro y empiezas a retirar tu dinero a los 65 años, está exento de impuestos. ¿Sale? Entonces, pues aquí hay otro beneficio más. Sí, bueno, es que un incentivo, ¿no? O sea, qué mejor que empieces a ahorrar, generar rendimientos y al final del camino te los lleves limpios. Sin pagar un solo peso de impuestos. Eso quiere decir que además de que tuviste constancia, que tuviste orden, que tuviste una meta bien fija, todavía te dicen llévatelo sin impuestos. No pocas cosas al día de hoy te dicen llévatelo sin pagar impuestos. Al contrario, todo el tiempo estamos viendo cómo si el IVA, todo el tiempo es un tema de impuestos. Es más, hay quienes mencionan que el último trimestre del año lo trabajamos pues para pagar al gobierno, ¿no? Bueno, quienes le regalamos un trimestre. Todos pagamos impuestos. Entonces, si tienes la oportunidad de generar un ahorro para que en el mediano o largo plazo lo puedas disfrutar y además le digas bye bye Hacienda con tus rendimientos, con todo eso que normalmente lo cobrarías si estuvieras como en otro orden. Así es. Pues aquí no te lo van a cobrar. No, y aquí te das cuenta que es una necesidad básica porque el SAT no te cobra IVA o impuestos en las necesidades básicas de la gente, que es alimentos, medicinas y el tema del ahorro. Entonces es una necesidad básica. No es un lujo. Mucha gente piensa que es un lujo el que tú inviertas o el que tú ahorres. No. Ahorita ya se volvió una necesidad básica porque, volvemos al tema, si no ahorras, vas a tener una vejez, pues, con bastantes problemas. Ahora, necesitas cuidar tu tema financiero. ¿Por qué es tan importante cuidar tu tema financiero? Porque la segunda causa de suicidio a nivel mundial es el estrés financiero. Entonces, también hasta por salud, por paz mental. Cuando tú tienes paz mental, te desenvuelves mejor, te enfermas menos. Entonces, hasta por salud tienes que
tener educación financiera y tienes que ahorrar, tienes que invertir por salud también. Está también esta estadística, ¿no? En seguros que, bueno, ya no de seguros de personas, pero en seguros de autos que dicen que estadísticamente los autos con más siniestros son los que no cuentan con un seguro, ¿no? Entonces, si eso lo traspolamos a la realidad de las personas donde dicen, bueno, si tú ya te sientes suficientemente seguro con lo que estás haciendo el día de hoy, ya tienes una estrategia que proteja tu, digamos que tu devenir o tu porvenir en el mañana, sí. Pues, ¿qué mejor? Vas a seguir por ese camino, vas a estar tranquilo, vas a hacer ese coche con seguro al que no le pase nada, ¿no? Así es. Muy bien, mi querido Alex, pues agradecerte de nuevo el poder asistir con nosotros a este episodio. Creo que podríamos invitar también a la audiencia a que te siga. ¿Cuáles son tus redes? En mis redes sociales estamos en Facebook, Instagram, TikTok como Árbitro Empresarial. Eso, futbolero el muchacho. Futbolero. Excelente. Ahí andamos. Muy bien, mi Alex, pues agradecerte. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Enrique Cid y seguimos en línea.